Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Entre la Idea y el Bisturí. Estoy el día de hoy con mi esposa Majito. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, hola. Hoy vamos a conversar un tema diferente y bastante chévere porque hay muchas personas que tienen este problema. ¿Cuál problema? Ay, vamos a hablar de los queloides y la cirugía plástica. Y esto es tan importante porque hay pacientes que llegan a consulta y dicen, doctor, pero tengo queloides, no me puedo operar. Y no significa que la cirugía está prohibida, ¿no es cierto? Sino hay varias alternativas y soluciones que se pueden dar siempre y cuando exista una valoración. Previa adecuada. Ujú. Bueno, pero sí, no solamente ese tema de valoración previa adecuada, también hay que considerar que con el tema de los queloides depende completamente, o sea, lógicamente la técnica incide, porque si tú intentas hacer con la sutura adecuada, la técnica adecuada, la posibilidad de que la cicatriz se forme un queloide existe. Sin embargo, si tú haces con una sutura gruesa, o sea, ciertas cosas que tú misma predispones a, la posibilidad se incrementa. Entonces es muy relativo. Sí, es verdad. Normalmente hay pacientes que, por ejemplo, no han tenido nunca tendencia a tener queloide y de un rato al otro pasa eso. O sea, por ejemplo, en línea media, todo lo que es línea media, la formación, o sea, la cicatrización no es tan agradable. Por eso a veces los pacientes que se hacen una colelab o algún tipo de cirugía, en la cual los puertos se colocan a nivel de abdomen, dicen, yo nunca he tenido un queloide, me hicieron esta cirugía y me quedó un queloide. Bueno, la cicatrización en ciertas zonas es diferente. O sea, hay zonas y zonas, ¿no? Zonas en que en sí la cicatrización depende lógicamente del paciente, pero se predispone a que la cicatriz no sea tan agradable, tan bonita. Lógicamente el paciente nunca dice, se me formó queloide por mi culpa, por culpa de mi cuerpo, sino a veces lo más es que dicen, el cirujano no me hizo bonito. Entonces no es tanto que el cirujano no le hizo bien, a veces el cirujano hace todo lo que tiene que hacer, sin embargo, la predisposición del paciente es a formar un queloide. Ajá. Y muy bien, ya que estamos hablando de queloides, ¿qué es un queloide, gordito? Porque tal vez nosotros, porque andamos en ese mundo, sabemos qué es, pero con términos morochos para toda la audiencia. Términos morochos, no tan técnicos, la cicatriz, cuando uno hace o tiene algún tipo de herida o hace alguna reconstrucción, alguna sutura, generalmente queda la cicatriz. Esta cicatriz puede tomar, tiene un proceso, tiene diferentes procesos, diferentes fases. Sin embargo, llega un punto en el que se puede formar, los pacientes dicen, se formó como una soga. Entonces, durante una de esas fases, hubo una mayor producción de colágeno probablemente y se formó esa soga, que es el queloide, ¿no? Existe cierta predisposición, por lo general, ponte en raza negra. Existe cierta predisposición en ciertas zonas del cuerpo, existe cierta predisposición por algunas causas. Lógicamente, vuelvo y repito, esto depende del paciente y sí tiene que ver también algo con la técnica del cirujano, algo, pero más depende del paciente. ¿Y aparece enseguida después de la lesión o cirugía o hay un tiempo que aparece enseguida? Bueno, eso de decir que aparece enseguida no es tan así, la verdad, porque generalmente uno hace la reconstrucción y tiene que realizar ciertos protocolos de manejo, la colocación de ciertas cosas para que si va a aparecer, por lo menos se detenga un poco. También no sea tan agresiva la producción de colágeno para que enseguida vuelva a formarse ese tipo de heridas. Ahora, si hay pacientes y pacientes, hay pacientes, yo recuerdo una paciente que le operé de mamas y ella tenía predisposición de queloides. Y ella salió sin queloides, no se formó queloides, pero como a los 6 meses me dijo, Doc, se está queriendo empezar a engrosar. Se le colocó corticoides como tiene que ser, mejoró bastante. Y mejoró bastante. Y realmente los queloides casi no se formaron. Pero, o sea, se tuvo que ser muy cuidadoso, muy minucioso y también, bueno, Dios ayudó. Entonces aparecen meses después. Eh, ¿Qué puede producir el queloide? Picazón, dolor, ardor.
Bueno, el queloide, los pacientes suelen decir que sí les pica un poco, les incomoda más que nada. Entonces, y más que nada se sienten incómodos porque estéticamente se ve una bola, se ve una pelota, se ve una franja gruesa, entonces eso les incomoda más que nada a los pacientes. Pero sí, o sea, los queloides es una o sea, una producción acelerada de colágeno que tiende a volverse un poco tórpida en la formación de la cicatriz y eso es lo que genera. Ajá. ¿Tener un queloide significa que no puedo operarme? No, para nada. Significa que hay que tener mucho cuidado en el momento de rearmar lo que se desarma y lógicamente el paciente sabe esa predisposición y luego de la cirugía hay que saber qué protocolo seguir para si se forma, tratar de revertirlo. Ajá. ¿Cómo se maneja la cicatriz después de la cirugía? La cicatriz hay que manejarla de una forma muy cuidadosa porque la cicatriz primero es una herida, entonces es una herida que sale de la cirugía, hay que tener mucho cuidado que no se vaya a infectar, que esté todo bien, porque a veces nosotros los cirujanos podemos pecar ¿cómo se llama esto?, de sobrados y que nos falte tejido y no se cierra bien, se cierra a tensión, la herida se puede abrir, etcétera. Entonces sería un dolor de cabeza para uno. Entonces, tener mucho cuidado uno con eso. Dos, saber cómo manejarla, porque las heridas siempre son, eso, cada paciente es distinto, pero las heridas hay que saberlas manejar en el transcurso del tiempo. Entonces, y también hay que indicarle, explicarle al paciente cómo cuidarlas, porque si es que la herida, eh, uno- yo las mantengo herméticas los primeros días. También me gusta manejarlas con tengo un protocolo para el manejo en casa y un protocolo para el manejo posterior, entonces va con alcohol, va con cremas, va con bandas de silicona, entonces va a depender de la fase del día, etcétera. Entonces siempre es importante que el paciente sepa cómo vamos a manejarnos. Qué bueno. Y entre este protocolo, así, he visto que hay láser, que se maneja el láser o las bandas de compresión. Sí, 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 las bandas de compresión no son, bueno, sí, las técnicas de compresión, las medidas de compresión ayudan mucho a generar esa tensión, esa presión hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Impide que siga creciendo. O sea, por ejemplo, yo he visto una paciente que, una niña, de hecho, que se tuvo una quemadura en la pierna, se le hizo un injerto, evolucionó bastante bien, pero la nena apareció con un queloide terrible en toda la pierna. Toda la pierna es un queloide. Y lógicamente, pues una niña que tiene, ¿qué?, 9 años, le genera cierto grado de incomodidad. Está pequeña, pero imagínate cuando ella llegue a los 15, 16, señorita, sí le va a generar cierto. Entonces, y en esos casos ya hay que ir un poco más allá, hay que hablar con radioterapia para ver cómo se puede manejar. O sea, se puede manejar, pero es complejo. Claro. Y también doloroso si están. Sí, 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 pero, o sea, imagínate la cantidad de corticoide que hay que colocar, el proceso que hay que hacer. O sea, son cosas y cosas, casos y casos. Ujú. Vamos a los mitos y verdades. Si tengo un queloide, ¿nunca podré hacerme una cirugía? Falso, Si me quitan el queloide, ¿ya no vuelve? falso, ¿La silicona sirve solamente para cicatrices viejas? falso, ¿Todas las cicatrices gruesas son queloide? falso. Si una cicatriz empieza a engrosarse, ¿debo esperar que crezca para tratarla? Falso. Ay, chef, ese es el podcast. Y te digo eso porque a veces la gente dice ya cuando esté una sola franja. No, no, no hay que esperar que sea un cordón. Se puede revertir la situación antes de. Y también hay que saber cómo revertir, porque a veces hay gente que pone corticoide y ya va. O sea, hay que saber cómo se maneja con el corticoide, porque cualquiera puede poner un corticoide, pero no a cualquiera le va a salir el tema de mejorar la cicatrización. Entonces, es relativo, hay que saber manejar eso. Claro, son las dosis, son la técnica que mandas después o a Sí. hacer. Porque sí hemos tenido pacientes que han tenido sesiones de corticoide y nunca les ha funcionado. Y hay pacientes que en una sola sesión se han curado del queloide. Ya mejorada. Ujú, que mejorar. Tengo preguntas rápidas para ti. Por ejemplo, ¿cuál es la zona del cuerpo donde más preocupa una cicatrización queloide? Línea media. Un paciente con Línea media es todo esto. Todo lo aledaño a esta zona, de frente y de espalda. anterior y posterior. Ya.
una paciente con queloide puede... Sería cualquier parte, pero con especial énfasis línea media. Sí, a mí me pasó Ujú. la media. Pero yo no le operé ojo eso, fue una colela. Sí. Eh, una paciente con queloide puede hacerse una abdominoplastia. Sí, claro. ¿Qué cirugía tiene mayor riesgo de dejar una mala cicatriz? Cualquier cirugía puede dejar una fea cicatriz dependiendo de la técnica utilizada. ¿Qué tanto influye la genética? Bastante. ¿La tensión de la piel influye? La tensión que siempre va a influir, porque si es que está muy tenso, inclusive puede necrosarse un colgajo, puede abrirse la herida. Influye para el queloides. ¿Qué te diré? Podría en cierta medida. ¿La alimentación influye en la cicatrización? Claro que sí. Si nosotros nos alimentamos con proteínas, con vitamina C, pues, la cicatrización va a ser mejor. ¿Ya? Y la última pregunta. ¿El queloide se puede eliminar completamente? A ver, el queloide va a revertir, puede revertir hasta quedar plano, pero recordemos una cosa, esa cicatriz, esa marca, porque es una marca oscura que se ve, eso se aplana, pero queda. Entonces, eso ya sería un manejo diferente, hay que como manejar con láser, hay como manejar con IPL, o sea, con diferentes tecnologías, se puede manejar tranquilamente. Claro, es que queda como arruga. Factores de regeneración, entonces se puede manejar, sin embargo, siempre el paciente tristemente va a tener una cicatriz. Claro. ¿Ya? Si tu piel tiene tendencia a formar queloides, eso no significa necesariamente que no puedes operarte. No, Para nada, simplemente, bueno, no es simplemente porque es importante, pero sí significa que tienes que cuidarte más y que lógicamente es una paciente que tiene esa predisposición, no solamente con la cirugía plástica, sino en general. Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado ahí. sí, y sí, hay bastantes personas en el medio que tienen. Queloides, sí, claro. Ujú. Sí, entonces, capaz y esto les va a servir. Y hay cómo tratarla también, porque hay muchas personas que piensan que no hay cómo tratarla. Los queloides Sí, siempre, y se quedan con esa textura ahí gruesa, doliéndoles y todo. Sí, hay cómo tratar. Hay los queloides que salen en las orejas también. sí, son terribles esos, pero también hay que saber cómo sacarlos, cómo operar, entonces todo eso es importante. Así es. Entonces, no tenemos más. Es necesario informarse bien y que sí hay cómo sacar los queloides o también sí puedes operarte. Sí, 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 siempre es importante conocer las opciones. Entonces eso para mí siempre es bueno recomendar qué opción sí, qué opción no y qué posibilidades una vez que esté instaurado. Entonces, y otra cosa, sacarse un poco eso de la mente que, ay, el cirujano me dejó el queloide. No, 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 la predisposición que tiene el paciente es la predisposición del paciente. Ujú. Punto. Así que, chao. Eso, amigos, ha sido un gusto. Gracias por ver este podcast. Abrazo. Chao. Sure.